Juan Domingo Perón llegó al poder en 1946, tras derrotar al radicalismo en una ajustada elección nacional. Desde ese momento, Perón puso en marcha una profunda reforma social que transformó a la Argentina. Esa transformación desató fuerzas políticas que implicaron, 9 años más tarde, su caída de los balcones de la Casa Rosada. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al Libertador. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la Casa de Gobierno, de no presentar él en el término fijado su renuncia. La Revolución Libertadora ocupó el poder y Perón marchó a un exilio que se alargaría por 18 años. Los movimientos guerrilleros asumen la iniciativa política en 1970, cuando una desconocida organización Montoneros secuestra y ejecuta al general Pedro Eugenio Aramburu, líder del golpe de Estado que había derrocado a Perón en 1955. Eran un puñado de jóvenes nacionalistas que exigían el regreso del general y que protagonizarían un fenómeno político sin antecedentes en la República Argentina. Pero Montoneros no era la única organización armada, y la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, cada vez que capturaba a un guerrillero, ordenaba su reclusión en el penal de Rawson. El 15 de agosto de 1972, 25 presos políticos se fugan e intentan abordar un avión que los dejaría en Santiago de Chile. La operación se cumple parcialmente y 19 guerrilleros quedan en manos de los militares que se preparaban para desatar una masacre. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no? Hacer esto. No fuéramos todos, fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ¿ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran? Así es, sí. Así es. ¿Cuántos quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20, en este momento lo vamos a contar. El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa negoció los términos de la rendición. Los guerrilleros se entregaban y a cambio podían regresar al penal de Rawson. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Pero la Armada no cumplió. Los presos políticos fueron trasladados a la base aeronaval Comandante Sar, donde fueron torturados sistemáticamente. Y en la madrugada del 22 de agosto de 1972 se consumó la masacre de Trelew. Fueron asesinados 16 guerrilleros. Sobrevivieron María Antonia Berger, Ricardo Aydar y Alberto Camps. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. Eso, a nuestro entender, es lo que explica que hayamos sobrevivido. De todas maneras, se pretendió y se logró que se pretendía que no hubiera ningún tipo de sobrevivientes. La dictadura militar necesitaba tiempo e información para dar su versión de la masacre. Entonces, fue enviado a Trelew el contraalmirante Hermes José Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Su presencia aquí obedece a los hechos que están de conocimiento? No obedecen a esto. Obedecen a otros problemas, pero por supuesto todo tiene relación entre sí. De todas maneras, aprovechando su presencia aquí, ¿ha visitado la base aeronaval?
Que pase por la base un momentito. ¿Hay alguna consignación de la información respecto a más muertes? No, ninguna. Yo no tengo conocimiento. ¿Cuál sería la cifra? Realmente es el comandante de la zona de emergencia el que le puede informar. ¿Se dirige a informar entonces al presidente de la Nación usted? Yo no voy a ver al presidente de la Nación. No tiene relación mi presencia acá con estos hechos. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. En esos días, el peronismo estaba protagonizando un sinuoso proceso político. El general ya había reemplazado a su controvertido delegado personal, Jorge Daniel Paladino, por un ex legislador que conocía desde 1946, Héctor J. Cámpora. En el hall central del Aeropuerto Internacional de Ezeiza nos suenan bombos y cánticos muy particulares para una despedida. Despedida a gremialistas que viajan hacia Madrid para entrevistar a Juan Domingo Perón. Coincidentemente está anunciado el viaje del representante personal del expresidente, doctor Héctor J. Cámpora. No fue fácil para Cámpora representar a Perón. Aún no se sabía si regresaba, y las distintas facciones partidarias jugaban un juego muy complicado y oscuro. Tan complicado que cualquier viaje del delegado a Madrid podía terminar en una trifulca en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Situaciones nuevamente, hay una reacción y otra vez se arma una trifulca entre representantes de distintos sectores. Señora, ¿qué opina de todo esto? Y eso no son los peronistas nada más, señor. Ningún peronista hace esto, señor. Ningún peronista hace esto, señor. Mientras tanto, el general estaba ansioso. Quería volver, aunque se sentía acosado por la dictadura de la NUCE, y apostaba a Cámpora, que no dormía por las presiones secretas y públicas que recibía de Perón. Cuando usted puede, va a regresar a la Argentina. Sí. Acá está el que manda en eso. Usted no puede darnos una fecha exacta. No puedo, hijo, porque eso no depende solamente de mí, depende de muchas circunstancias. Y eso, allá están los órganos que aprecian esas circunstancias. Cuando ellos me digan, venga, yo voy. Perón sabía que su regreso a Buenos Aires no dependía únicamente de los acuerdos secretos que podía hacer con el régimen de la NUCE y los distintos grupos de poder que convivían en el movimiento nacional justicialista. El general conocía la importancia de los medios de comunicación y era capaz de contestar cualquier pregunta si ello implicaba aparecer en todos los televisores de la Argentina. Nosotros estuvimos conversando hace un ratito con su esposa, señora Isabel Martínez, y nos decía que a usted le gusta conducir el automóvil y que le tiene que pedir a veces que no vaya tan rápido. Bueno, como a todo. ¿A quién no le gusta andar en automóvil? A todo el mundo. También ir a hacer las compras. Sí, eso me entretiene, me gusta. El general Lanusse pretendía perpetuarse en el poder y su estrategia de enfrentamiento consistía en asegurar que Perón jamás abandonaría su exilio en Madrid. Lanusse llegó a decir que al expresidente no le daba el cuero para volver a la Argentina. Los dirigentes peronistas sabían de los planes de la dictadura y aprovechaban cualquier ocasión para jurar que Perón regresaba a Buenos Aires durante 1972. Hasta ahora siempre se usó la expresión retorno de Perón. ¿Por qué ahora ustedes utilizan la expresión regreso de Perón? ¿Qué diferencia hay? Yo digo sencillamente que retorno puede rememorar el episodio frustrado de 1964, entonces pensamos que es más caro a la masa peronista y al general Perón y a nosotros mismos emplear el término regreso, que se producirá
es el regreso, aunque usted no me pregunte, yo se lo digo, con absoluta certeza se producirá en el curso de 1972, es decir, antes del 31 de diciembre de 1972, el general Perón estará con nosotros en la Argentina. Mientras Lanusse y Perón movían sus piezas, la sociedad argentina se mostraba dividida frente al probable regreso del expresidente. ¿Qué va a ser el día de regreso de Perón? Y voy a estar en Seiza, si me dejan en paz. ¿Me parece que va a ser positivo? Sí. El día 17 de noviembre, a las 11, ¿dónde se va a encontrar? Cualquier lado lejos de Perón. ¿Le parece que puede ser un día positivo? Un día desgraciado va a ser, desgraciadamente. ¿Por qué? ¿Y por qué vuelve Perón? ¿Le parece poco? Finalmente, Lanusse perdió la partida. Y un vuelo charter repleto de militantes, dirigentes, artistas, deportistas, cantantes y actores partió desde Ezeiza rumbo a Europa para escoltar a Perón en su regreso a la Argentina. Antes de abordar el avión, que haría escala en Roma, los invitados especiales dejaron trascender su emoción y alegría. Todos se sabían protagonistas de un hecho histórico único, definitivo. Casildo Herrera, de Textiles, miembro de las 62 organizaciones. Herrera, ¿con qué espíritu emprende este viaje? Se imagina con la tremenda satisfacción de peronista de poder venir con el general Perón en el viaje tal vez más histórico que marca la historia argentina. ¿Con qué espíritu viaja? Con el espíritu netamente nacional, que es lo que nos tiene que empujar en este momento. Buen viaje. Se aproxima a Lorenzo Miguel, uno de los máximos dirigentes del sindicalismo peronista. Miguel, nos interesa su opinión, momentos antes de partir. Bueno, se imagina que estamos ya a víspera de concretar un sueño que hace 18 años que venimos anhelando. Y esperamos de que al llegar el día viernes se concrete ese anhelo no solamente de la clase trabajadora, sino del pueblo argentino. Chunchuna Villafaña a punto de marcarse. ¿Qué significa este viaje para vos, Chunchuna? Para mí significa mucho, me parece que es un viaje histórico, muy importante. ¿Estás muy tranquila o estás algo nerviosa? Estoy nerviosísima. Marilina Ross. ¿Qué tal? Bueno, yo no voy en representatividad de nada, simplemente fue una invitación personal, que yo agradezco muchísimo, y voy como una peronista más, nada más. Son muchas las personas y queremos tener una impresión así directa suya en este momento en que se emprende un viaje. Bueno, estoy, señor Gómez Sánchez, profundamente emocionado. Lo noto efectivamente muy emocionado y yo creo que mi obligación en este momento sería liberarlo de hacerle mayores preguntas. Cuando usted se serene y esté en condiciones de contestar, hablaremos más ampliamente. Le deseo por ahora muy buen viaje. Muchas gracias. Antes de volver a Buenos Aires, Perón hizo una breve escala en Roma. Allí se hospedó en el Hotel Excelsior, donde contó las horas para cumplir un sueño que ya tenía 18 años. El general Lanusse vivió el regreso de Perón como una derrota del régimen y de su propio liderazgo de las Fuerzas Armadas. Entonces, para complicar el reencuentro del peronismo con su líder histórico, montó un sistema de seguridad que finalmente fue sobrepasado por la multitud que llegó hasta Ezeiza. Lo que ustedes me pueden decir, yo los conozco porque lo he vivido. Yo he sido peronista igual que ustedes y he estado detrás de ustedes. Han rebasado a los soldados. A punto de aterrizar en Buenos Aires, mientras los militantes eran reprimidos por el ejército,
Isabel Perón lloraba y pedía un poco de paz. Quería pedirle a los argentinos que se den la mano para que podamos levantar entre todos este gran país. Que dejemos los odios y los rencores. Y que no pensemos ni siquiera en nuestras ideas políticas, sino en que todos somos hermanos y en que todos somos argentinos. En la mañana del 17 de noviembre de 1972, Perón llegó a la Argentina. El general descendió del avión protegido por el paraguas del sindicalista José Ignacio Rucci y rodeado por la seguridad que cumplía las órdenes del secretario José López Rega. Lanusse no quería que su enemigo político abandonara el aeropuerto de Ezeiza. Ya había perdido la batalla, pero se negaba a reconocer la derrota. Finalmente, Cámpora denuncia a los periodistas que la dictadura tenía preso al general. Pero el Movimiento Nacional Peronista manifiesta y denuncia ante la opinión pública que en este momento el general Perón está preso. El 18 de noviembre, un día después de su regreso, Perón recupera la libertad. Inmediatamente deja el aeropuerto de Ezeiza y se dirige a su casa de Gaspar Campos, a donde terminaría de diseñar la estrategia. En Gaspar Campos, una casa de 2 plantas ubicada en Olivos, fueron a vivir Perón, López Rega e Isabelita, que aparecía locuaz, sonriente, histérica. El 14 de diciembre de 1972, Perón abandona la Argentina y se dirige al Paraguay para visitar al dictador Alfredo Stroessner. Esa noche, en el Hotel Guaraní de Asunción, el general le anuncia a su delegado que será candidato a presidente de la nación. La candidatura mía y la candidatura de cualquier otro dirigente político no tiene la importancia que algunos le atribuyen. Lo importante es que nos pongamos todos a trabajar, cualquiera sea el que le toque un cargo u otro cargo. El régimen no permitió que Juan Domingo Perón fuera candidato a presidente, ni que estuviera en la Argentina para participar de la campaña. La dictadura de Lanusse evaluó que la ausencia del general podía complicar las chances de Cámpora, un candidato que despertaba pocas emociones en el electorado independiente. ¿Quiere agregar alguna otra cosa para Nueve Diario, doctor Cámpora? No, muchas gracias, señor Resiglione. No sigo dialogando con usted porque estoy afectado de una gran afonía. El médico especialista me ha recomendado un gran reposo que no podría hacer. La saludo por intermedio suyo a toda la ciudadanía capitalina con lo mejor de mi corazón y con mi más grande solidaridad.
Pero Cámpora sabía que era la oportunidad de su vida y no la iba a desaprovechar. El candidato hizo campaña electoral en todo el país. El tío, como lo llamaba cariñosamente la juventud peronista, fue a Río Negro, a Corrientes. Viajó a Santiago del Estero, donde la dictadura montó un cerco con la policía local y el ejército. Compartió un pequeño avión bimotor con la jerarquía del justicialismo. Recibió el respaldo de la juventud peronista y se mostró exultante frente a los periodistas. Tan exultante que describía caravanas electorales que solo estaban en su imaginación. Mire, es incuestionablemente indescriptible lo que pasó en el día de ayer en La Rioja. En el aeropuerto nos recibieron no sé cuántos cientos de personas. Tuvieron que ponernos las escalerillas del avión para llevarnos entre las personas porque era imposible caminar. La campaña cerró con un acto masivo en la cancha de Independiente. Cámpora sabía que ganaba y lo único que deseaba era evitar el balotaje. El candidato peronista pensaba que ahí podía consumarse la traición de la dictadura militar. El 11 de marzo de 1973 se votó en la Argentina. El peronismo ya no estaba proscripto. La dictadura militar agonizaba. El Frente Justicialista de Liberación, encabezado por Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima, ganó las elecciones por una mayoría abrumadora. El Frejuli obtuvo el 49% de los votos, mientras que el radicalismo sumaba cerca del 21% de los sufragios, con la fórmula integrada por Ricardo Baldín y Eduardo Gamón. Cámpora obtuvo casi 6 millones de votos, una cifra que le permitió a la izquierda peronista acceder a poderosos distritos del país, como Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Sin embargo, la victoria no fue completa. El Frejuli perdió en la capital federal ante un candidato radical con mirada insulsa y discurso tenue que aspiraba a una banca de senador, Fernando de la Rúa. Cuando comprendió que había ganado las elecciones, Cámpora fue hasta la Confederación General del Trabajo. Allí, rodeado del poder sindical, el candidato anunció que ya era el presidente electo y que se iba a encontrar con Lanusse para negociar la transición democrática. ¿Va a tomar contacto personal con el presidente Lanusse, doctor? Bueno, el gobierno me ha invitado a tomar contacto a nivel administrativo para poder imponerme de toda la situación del país. ¿Usted aceptará esta invitación? Ya le he aceptado. Así que un encuentro Cámpora-Lanusse sería muy probable para la semana próxima. Bueno, será Cámpora-Gobierno. Alrededor de 200 personas se han acercado hasta aquí y nadie las esperaba, ni siquiera los dirigentes del Frente Justicialista de Liberación. Habían pasado 18 años desde los tiempos del General y el Balcón, que no se apropiaban de la calle, de la historia. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Tras los comicios del 11 de marzo, la situación política era muy compleja. La dictadura pretendía una retirada ordenada, sin sobresaltos, mientras que Cámpora tenía que hacer malabares para satisfacer las exigencias de Perón, de los montoneros y de los distintos aliados que habían permitido su triunfo electoral. Pero las complicaciones no terminaron aquí. La guerrilla seguía operando
al margen de los tiempos políticos que implicaban una tregua entre la dictadura y las organizaciones armadas. El 31 de abril de 1973, un comando perteneciente al ERP, 22 de agosto, ajustició al contraalmirante Hermes Quijada, uno de los principales encubridores de la masacre de Trelew. La operación fue encabezada por Víctor Fernández Palmeiro, quien también murió por las heridas recibidas en el atentado guerrillero. Aunque ya era presidente electo y pasaba las horas esquivando las zancadillas del régimen y las conspiraciones de sus propios compañeros políticos, Cámpora no abandonaba sus giras proselitistas. Una mañana, invitado por el padre Mujica, llegó hasta la Villa Comunicaciones, ubicada a pocos kilómetros de la Casa Rosada. Cámpora caminó por las calles de barro, saludó a la gente que ponía los dedos en V y prometió terminar con todas las villas de emergencia. ¡Cámpora y Perón! ¡Solo corazón! ¡Cámpora y Perón! ¡Solo corazón! ¡Cámpora y Perón! ¡Solo corazón! He creído, porque lo siento así, que tengo que interiorizarme de este problema que tiene la Argentina, que es la constitución de estas villas, que para mi concepto, y ojalá, le pido a Dios, que durante mi gobierno puedan ser ellas superadas totalmente. El presidente estaba feliz y no dudó cuando lo invitaron a comer un asado. Casi a los postres, Cámpora elogió al asador que había enfrentado a la parrilla en inferioridad de condiciones. El doctor Cámpora decía recién, comentaba que este hombre que ha hecho hoy las veces de cocinero, lo hizo con un ojo solo, ¿no es cierto? Porque está lesionado. Y me permití repetir que cómo sería el asado, que no podría haber estado mejor, pero si este amigo y este compañero hubiera tenido los dos ojos para hacerlo, ¿no? A medida que se acercaba el 25 de mayo de 1973, la revolución argentina terminaba de perder influencia y poder en la sociedad. Estaba en retirada. Había derrocado a Arturo Illia en 1966 y ya nada quedaba de la arrogancia de Juan Carlos Onganía, la confusión de Roberto Levingston y la ambición de Alejandro Agustín Lanusse. Ahora la calle pertenecía a la gente y Cámpora aprovechaba esa inercia popular para mostrarse y sonreír, como en la noche del 24 de mayo de 1973, que concurrió a la avant-première de la película Juan Moreira, dirigida por Leonardo Fabio. He querido venir a honrarlo al compañero Fabio, que sé que es el que ha hecho un gran esfuerzo y está compensado a través de la expectativa pública que su película ha despertado, a través de un consenso público que la ha aprobado como una, si no más, la mejor película. La asunción del tío Cámpora fue una fiesta. El delegado de Perón llegó temprano al Congreso para jurar como presidente de la Nación. Junto a él, en un hecho inédito, estaban Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba, y Salvador Allende, su colega chileno. Cámpora hizo un discurso que recordó a Perón y reivindicó a los jóvenes peronistas, sus principales aliados en el poder. Cerca del presidente, los representantes de las Fuerzas Armadas se mostraban tiesos, escuchando con atención. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista.
A pocas cuadras del Parlamento, la fiesta continuaba. No había protocolo oficial ni orden castrense, solo pasión popular. La gente estaba cantando la marcha peronista, pese a las provocaciones del ejército y a la represión con gases lacrimógenos y balas de goma. La Plaza de Mayo era el corazón de la Argentina. El 25 de mayo de 1973 inició una etapa de la historia argentina caracterizada por la tragedia política y las movilizaciones populares. Ese día hubo tanta pasión que el padre Mujica prefirió quedarse unos minutos más en la Plaza de Mayo antes de entrar rápidamente a la Casa Rosada, a donde el delegado de Perón terminaría de convertirse en presidente de la nación. Padre Mujica, ¿por qué no está en la sesión en los actos oficiales? Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. El Salón Blanco desnudó los contrastes de la entrega de poder. Allí se encontraban el general golpista Lanusse, el presidente cubano Dorticós y el líder socialista Allende. Ninguno estaba cómodo, pero el protocolo fija reglas que la política y la ideología no pueden romper. Cámpora recibió la banda y el bastón presidencial. Sonrió con cautela y pensó que ya se había ganado un lugar en la historia argentina. Afuera, en la Plaza de Mayo, la gente era protagonista de la historia. Recordaron a Lanusse cuando vieron que un helicóptero se alejaba de la Casa Rosada y gritaron a morir cuando Cámpora salió al balcón. La fiesta terminaba. ¡Esta fiesta del pueblo argentino! ¡Auténticamente del pueblo argentino! El gabinete exhibía la tensión del peronismo. José López Rega, el secretario privado de Perón, había jurado como ministro de Bienestar Social, y Esteban Rigui, amigo personal de Cámpora, como ministro del Interior. López Rega era la derecha peronista, jefe de la AAA. Rigui, en cambio, era aliado de los montoneros. Ambos serán protagonistas de un gobierno marcado por la movilización popular y la tragedia. En la cárcel de Devoto estaban detenidos los presos políticos y los guerrilleros que habían enfrentado a la dictadura del general Lanusse. Cámpora se había comprometido a ordenar su inmediata libertad, pero la promesa tardaba en cumplirse. El 25 de mayo de 1973, ante la dilación presidencial, una columna de 40.000 jóvenes rodeó el penal. Exigían la libertad de sus compañeros detenidos por el régimen militar. Aquí se vive un momento de mucha tensión, puesto que la cantidad de gente que está fuera de este penal intenta entrar al penal y pide a gritos la liberación de los detenidos, los presos políticos que se encuentran en las celdas. En el penal, la situación estaba fuera de control. Los presos comunes habían provocado un incendio, mientras que los presos políticos ya tenían la libertad necesaria para subir hasta la terraza de Devoto e informar a la manifestación qué estaba sucediendo. Les informamos, como oposición de las organizaciones Montoneros y PAR, que en este momento se está
gestionando a nivel de la Presidencia de la Nación nuestra libertad inmediata. El gobierno no quería conceder los indultos y ordenar la libertad de los presos políticos. Consideraba que era una decisión que debía hacerse a través de una ley de amnistía votada por el Congreso. Entonces, ante la reticencia de Cámpora, el gobierno propuso una tregua a los presos políticos. No hubo caso. Ellos querían salir de Devoto esa misma noche. Un reto más de tregua, una tregua que nuestro pueblo y su vanguardia armada revolucionaria no está dispuesta a concederle. Compañeros, ninguna tregua al ejército opresor, ninguna tregua a las empresas explotadoras. ¡Viva la unidad de las organizaciones armadas revolucionarias! Frente a la negativa de los presos políticos y a la presión de las 40.000 personas que estaban afuera, el gobierno envió a Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Consejo Nacional Justicialista. Desde la cárcel, Abal Medina se comunicó con Cámpora para explicarle que el penal estaba al borde del estallido popular. Aparentemente él se ha comprometido en estos momentos, me acotan a que el indulto salga de inmediato. La llamada de Abal Medina terminó con las dudas presidenciales. El 25 de mayo de 1973, cerca de la medianoche, los presos políticos recuperaron la libertad. Nos encontramos en la puerta penal de Villa Devoto y en el camión que tenemos en imagen hay un buen número de detenidos políticos liberados recientemente. En apenas 48 horas de gobierno, Cámpora debió enfrentar una ola de ocupaciones de edificios públicos, bancos privados y medios de comunicación. Era una carrera desenfrenada entre las organizaciones guerrilleras y la derecha partidaria que dirimían sus diferencias ocupando todo lo que estuviera a su alcance. Para ambos sectores peronistas, la toma de instituciones públicas y privadas podía significar la derrota del enemigo político y un triunfo ante la opinión pública y los sectores más desprotegidos. En la Comisión de la Defensa del Triunfo, el señor Horacio Truco nos va a explicar cuál fue el motivo por el cual fue ocupada la ciudad de los niños de la ciudad de La Plata. Bueno, haciendo un profundo análisis, las comisiones de defensa del triunfo de Berizo, La Plata y Ensenada, las agrupaciones de base y las comisiones de movilización de la misma zona, consideraban de que un bien que había sido creado expresamente para los niños no podía estar en manos privadas, cuyo único fin era el lucro personal. Cámpora quería llevar adelante la transformación social y económica del país. En ese esquema, creía necesario un acercamiento entre el ejército y la juventud peronista, dos sectores que la proscripción de Perón y la dictadura militar habían transformado en acérrimos enemigos. En este contexto, a principios de su gestión, el presidente puso en marcha el operativo Dorrego. El ejército, encabezado por el general Jorge Raúl Carcaño, y la juventud peronista, liderada por Juan Carlos Dante Gullo, debían hacer trabajos comunitarios en distintos lugares de la República Argentina. Así fue como militantes montoneros y oficiales, suboficiales y soldados del ejército trabajaron en común, haciendo cloacas en la Villa Comunicaciones y ayudando a los inundados de la provincia de Buenos Aires. En esos momentos, junio de 1973, ambos protagonistas
rescataron el trabajo en conjunto destinado a los sectores más desprotegidos de la Argentina. Años más tarde, desde el 24 de marzo de 1976, cuando el general Jorge Rafael Videla tomó por asalto la Casa Rosada, ese mismo ejército secuestró, asesinó o encarceló a la mayoría de los militantes que participaron del operativo Dorrego. A principios de junio de 1973, Cámpora comprendió que su tiempo estaba terminando. Perón lo trataba con frialdad y López Rega, día tras día, se volvía más poderoso. El ministro de Bienestar Social ejercía un poder que llegaba directamente desde Madrid, a donde el general ya parecía cansado y distante. El miércoles 19 de junio de 1973, muy temprano en la mañana, Perón abandona definitivamente su residencia de Puerta de Hierro. Había pasado allí una etapa clave de su vida y ahora regresaba a Buenos Aires para ejercer el gobierno y el poder. Muy lentamente va saliendo el automóvil que conduce al general Perón, a José López Rega y a su señora esposa. Adiós, mi general. Mientras Perón dejaba atrás su exilio, Cámpora pasaba sus horas más amargas. El presidente estaba en Madrid, pero el general lo ignoró, lo menospreció. Recién en el aeropuerto de Barajas, cuando Franco llegó para cumplir con las reglas de protocolo, Cámpora y Perón se mostraron juntos. Sin embargo, ya quedaba muy poco entre ellos. Ahora el generalísimo Francisco Franco, el general Perón y el presidente, doctor Cámpora, saluda a la tripulación de Aerolíneas Argentinas. En Buenos Aires, el peronismo se preparaba para recibir a su líder histórico. Era el regreso definitivo y el gobierno había decidido organizar un acto popular en los bosques de Ezeiza. Cámpora ya sabía que se tramaba una conspiración en su contra, que apostaba a un golpe palaciego apoyado por la burocracia sindical y la derecha justicialista. Sin embargo, el presidente dejó en sus manos la organización y la seguridad del acto. Un error político que prolongó la tragedia. López Rega no estaba solo, ejercía el poder que Perón le delegaba. El Brujo tenía como jefe de operaciones a Jorge Osinde, un coronel del ejército que participó en la creación de la AAA. El coronel Osinde había sido designado secretario de Deportes y fue el encargado de preparar la emboscada que terminó en la masacre de Ezeiza. La autopista presenta un efecto totalmente inusitado, una cosa que nunca se ha visto. El pueblo ha ganado la avenida General Riccieri. Sin embargo, ese 20 de junio de 1973 no hubo fiesta ni día peronista. Las bandas armadas desplegadas por López Rega y Osinde empezaron su faena cerca de las 3 de la tarde. Esa tarde de junio, el aparato represivo asesinó a 13 militantes peronistas e hirió a otros 380. Los francotiradores actuaron sin contemplaciones.
se sabían impunes y muy poderosos. La masacre de Ezeiza terminó con la fiesta peronista. El avión presidencial que llegaba desde Madrid fue desviado al aeropuerto de Morón, a donde nadie sabía con certeza qué había pasado. Lo único cierto era que Cámpora ya tenía los días contados y que los partes médicos informaban minuto tras minuto sobre los muertos y los heridos de Ezeiza. ¿Cuántas personas perdieron la vida en este nosocomio? 10 personas. ¿Y cuántos heridos, doctor? Heridos de bala, 69. El gobierno conocía a los responsables de la tragedia. Todos los indicios apuntaban a López Rega y Osinde. No había dudas sobre su responsabilidad. Los dos tenían que renunciar y aceptar las responsabilidades penales y políticas. Sin embargo, Cámpora no tuvo coraje de avanzar sobre el secretario privado de Perón. Se conformó con la renuncia de Osinde, que solo cumplía órdenes del brujo. Este error terminaría con su vida política. Horas después de la masacre, Perón evaluó su regreso a Madrid. Quería tomar distancia del presidente, a quien hizo responsable de la tragedia. Finalmente, aconsejado por López Rega, el general abandonó la Quinta de Olivos y se mudó a Gaspar Campos, a donde montó un gobierno paralelo que diseñó la caída de Cámpora y preparó los pasos necesarios para recuperar el poder. Unos días más tarde, mientras la conspiración en su contra tomaba volumen, Cámpora se encontró a solas con Perón. El general escuchó a su delegado y no hizo nada para detener un gesto político que abriría un nuevo capítulo en la historia argentina. Era el 4 de julio de 1973. Cámpora había presentado su renuncia. Perón ya tenía el gobierno y el poder. Estoy más orgulloso que nunca. Si alguna vez tuve orgullo, después de esta decisión, me siento más orgulloso y más consustanciado con la verdad, a la cual he tratado siempre de servir con toda honestidad. Cuando Cámpora decidió renunciar, también lo hizo el vicepresidente Vicente Solano Lima. Entonces, por la ley de acefalía, debía suceder el senador Alejandro Díaz Vialet, un abogado amigo de Cámpora. Perón no quería dejar el poder en manos de Díaz Vialet y presionó tanto que el senador oficialista debió salir rápidamente de viaje al exterior. Entonces, la presidencia de la Nación quedó en manos del diputado Raúl Lastiri, yerno de López Rega. El 13 de julio de 1973, Cámpora entregó la banda presidencial a Raúl Lastiri. Había triunfado la conspiración. Perón pretendía que Isabel heredara su poder cuando él ya no pudiera resistir a la muerte. Y Cámpora, el delegado, el tío para la juventud peronista, era un obstáculo. El general falleció el 1 de julio de 1974. Isabel llegó al gobierno y la ilusión de una sociedad más justa terminó para siempre.